Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Cuando comencé este podcast lo hice sin tener idea de cómo dirigirlo. Con el paso de los capítulos se ha ido formando una especie de estructura muy orgánica. Antes de comenzar la lectura del día les hablo un poco sobre mí y hablarles sobre mí suele estar relacionado con los motivos por los cuales he decidido leerles ese cuento en particular y no cualquier otro. El cuento que les traigo hoy surge de una conexión. Desde hace algunos años mi mente comenzó a empeñarse en encontrar relaciones entre cosas que aparentemente no la tienen, pero mi corazón, mi intuición, mi alma, llámenlo como quieran, sienten que sí hay una conexión entre esas partes. De ese tipo de conexiones han surgido algunos de mis cuentos. Por otro lado, existen conexiones que son tan obvias que no hay más que seguir el hilo y dejarse llevar. Y también ese tipo de conexiones me hacen muy feliz. El cuento que les traigo hoy está directamente relacionado con el cuento de la semana pasada y de un modo tan obvio que era imposible pasarlo por alto. Además de las conexiones que acabo de mencionar, me siento particularmente atraído con los loops o bucles o situaciones que terminan donde comenzaron o comienzan donde terminaron, las paradojas y los mundos alternos. ¿Qué carajo tiene que ver todo esto con el cuento de hoy? Se estarán preguntando, o tal vez no lo sé, no estoy en sus cabezas. Verán, cuando leí Ahora de Liliana Hecker me fue inevitable notar que dentro de la narración se mencionaba a un locutor que leía un cuento. Mi cerebro me dijo de inmediato, ese es el tercer cuento que vas a leer. Después de grabarlo el día de ayer me fue inevitable imaginarme mientras intentaba dormir infructuosamente, que yo era aquel locutor del que se hablaba en la narración y que el suceso que se narraba estaba a punto de ocurrir en otro plano dimensional. Una paradoja, un bucle y un choque de universos paralelos según el cual una familia sentada frente a la radio escuchará mi narración de hoy y ocurrirá aquello que Liliana Hecker relata, ocasionando a su vez que Liliana Hecker haga mención del suceso en su cuento que leí la semana pasada. Enrevesado, lo sé. No obstante, no podía comenzar la lectura sin tratar de explicar un poco cómo funciona mi mente en estos casos. Una vez completada esta necesaria y al menos para mí muy placentera catarsis, demos paso a este cuento que, como siempre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad y al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar en tornarlo realidad. Por último, y no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado el momento de correr el telón y de que empiece la función. El doctor Marrond, el más ilustre y eminente de los alienistas, le había rogado a 3 de sus colegas y a 4 sabios que se ocupaban de las ciencias naturales que fueran a pasar una hora a la casa de salud que él dirigía porque quería que conocieran a uno de sus enfermos. Tan pronto como sus amigos se hubieron reunido, les dijo: voy a someterles el caso más extraño e inquietante con el que me he topado nunca. Por otra parte, no tengo nada que decirles de mi cliente. Él mismo les hablará. Entonces el doctor llamó. Un criado hizo entrar a un hombre. Era muy flaco, de una flaqueza cadavérica, como son flacos algunos locos a los que corroe un pensamiento, pues el pensamiento enfermo devora la carne del cuerpo más que la fiebre o la tisis.
Tras haber saludado y haber tomado asiento, dijo: «Señores, sé por qué están ustedes aquí reunidos y estoy dispuesto a contarles mi historia como me lo ha pedido mi amigo el doctor Marond. Durante mucho tiempo me tuvo por loco. Actualmente tiene sus dudas. Dentro de un rato sabrán todos ustedes que tengo una mente tan sana, lúcida y clarividente como las suyas. Por desgracia para mí, para ustedes y para la humanidad entera. Pero quisiera empezar por los propios hechos, simplemente por los hechos. Estos son: tengo 42 años, no estoy casado. Mi fortuna me basta para vivir con un cierto lujo. Así pues, vivía en una propiedad a orillas del Sena, en Biessach, cerca de Rouen. Me gusta la caza y la pesca. Ahora bien, tenía detrás de mi casa, por encima de las grandes peñas que la dominaban, uno de los bosques más bonitos de Francia, el de Rumer, y delante uno de los más bellos ríos del mundo. Mi casa es espaciosa, pintada exteriormente de blanco, bonita, antigua, en medio de un gran jardín lleno de espléndidos árboles que suben hasta el bosque, escalando las enormes peñas a las que me acabo de referir. Mi personal se compone, o mejor dicho, se componía de un cochero, un jardinero, una ayuda de cámara, una cocinera y una costurera, que era al propio tiempo una especie de mujer de servicio. Llevaban todos en mi casa de 10 a 16 años. Me conocían la vivienda, el lugar y todo lo referente a mi vida. Eran servidores buenos y pacíficos. Esto es importante para lo que voy a contar. Añadiré que el Sena, que bordea mi jardín, es navegable hasta Rouen, como sin duda ya saben ustedes, y que todos los días veía pasar grandes barcos de vela o de vapor procedentes de todas partes del mundo. Así pues, en el otoño del año pasado empecé a sentir de repente unos extraños e inexplicables malestares. Se iniciaron con una especie de inquietud nerviosa que me tenía despierto durante noches enteras, un frenesí que me hacía estremecerme al mínimo ruido. Mi humor se agrió, sufría súbitos ataques de cólera inexplicables. Llamé a un médico que me prescribió bromuro de potasio y tomar duchas. Empecé pues a tomar duchas mañana y tarde y a tomarme también el bromuro. No tardé, en efecto, en dormir de nuevo, pero con un sueño más terrible que el insomnio. Apenas me acostaba, cerraba los ojos y me quedaba aniquilado. Sí, caía en la nada, en una nada absoluta, en una muerte del ser entero del que me veía sacado brusca y horriblemente por la sensación espantosa de un peso que me aplastaba el pecho y de una boca que me devoraba la vida sobre mi boca. Esas conmociones, no conozco nada más espantoso. Imagínense un hombre que es asesinado mientras duerme, que se despierta con un cuchillo en la garganta y que está con los estertores de la agonía, cubierto de sangre, y que ya no puede respirar y que se va a morir y que no comprende lo que pasa. Eso es. Yo adelgazaba de manera inquietante, continua, y de repente me di cuenta de que mi cochero, que era muy gordo, comenzaba a enflaquecer igual que yo. Le pregunté finalmente: «¿Qué le pasa, John? ¿Está usted enfermo?» Él respondió: «Creo que he contraído la misma enfermedad que el señor. Mis noches hacen que mis días sean insoportables». Pensé, pues, que había en la casa una calentura debido a la cercanía del río. Iba a irme para 2 o 3 meses,
por más que estábamos en plena temporada de caza, cuando un pequeño hecho muy extraño, observado por casualidad, me llevó a una serie tal de descubrimientos increíbles, fantásticos, aterradores, que me quedé. Una noche que tenía sed, me tomé medio vaso de agua y observé que mi botella, puesta sobre la cómoda enfrente de mi cama, estaba llena hasta el tapón de cristal. Durante la noche tuve uno de esos despertares espantosos a los que acabo de aludir. Encendí mi bujía, presa de una terrible angustia, y cuando quise beber de nuevo me percaté con asombro de que mi botella estaba vacía. No podía dar crédito a lo que veía en mis ojos. O bien alguien había entrado en mi habitación, o bien yo era un sonámbulo. A la noche siguiente quise hacer la misma prueba. Cerré pues mi puerta con llave para estar seguro de que nadie podría entrar en mi cuarto. Me dormí y me desperté como cada noche. Se habían bebido toda el agua que yo había visto 2 horas antes. ¿Quién se había bebido esa agua? Yo, sin duda. Y sin embargo, creía estar seguro, absolutamente seguro, de no haberme movido durante mi sueño profundo y doloroso. Entonces recurrí a una astucia para convencerme de que no era yo quien llevaba a cabo tales actos inconscientes. Puse una noche al lado de la botella, una botella de viejo Burdeos, una taza de leche que detesto y unos pasteles de chocolate que me encantan. El vino y los pasteles permanecieron intactos. La leche y el agua habían desaparecido. Entonces, cada día cambié el tipo de bebidas y de alimentos. Nunca tocaron las cosas sólidas, compactas, y en cuanto a los líquidos, solo se bebieron la leche fresca y sobre todo el agua. Pero quedaba una acuciante duda en mi espíritu. ¿No podía ser que yo me levantaba sin tener conciencia de ello e incluso me bebía lo que detestaba, porque mis sentidos, entorpecidos por el sueño de sonámbulo, habían cambiado, habían perdido ciertas repulsiones y adquirido nuevos gustos? Entonces recurrí a una nueva astucia contra mí mismo. Envolví todos los objetos que era inevitable tocar con unas telas de muselina blanca y los recubrí también con un lienzo de batista. Luego, en el momento de meterme en la cama, me embadurné las manos, los labios y los bigotes con grafito. Al despertar, todos los objetos habían permanecido inmaculados. Si bien habían sido tocados porque el lienzo no estaba como yo lo había puesto, y además se habían bebido la leche y el agua. Y, sin embargo, la puerta cerrada con una llave de seguridad y mis póstigos cerrados con cadenas por una cuestión de prudencia no habían podido dejar penetrar a nadie. Entonces me hice esta temible pregunta: ¿quién estaba allí todas las noches cerca de mí? Tengo la impresión, señores, de que les cuento todo esto demasiado aprisa. Se sonríen ustedes, tienen formada ya su opinión. Es un loco. Hubiera tenido que describir largamente esa emoción de un hombre que, encerrado en su casa, sano de mente, mira a través del cristal de la botella un poco de agua desaparecida mientras dormía. Hubiera tenido que hacerles comprender ese tormento renovado cada noche y cada mañana, y ese invencible sueño y esos despertares todavía más espantosos. Pero continúo. De repente
cesó el prodigio. Ya no tocaba nada en mi habitación. La cosa se había acabado. Me sentía mejor por lo demás. Estaba recuperando la alegría cuando me enteré de que uno de mis vecinos, el señor Leguité, se encontraba exactamente en el estado en que yo mismo me había visto. Creí de nuevo que había una especie de calentura en aquel lugar. Mi cochero me había dejado desde hacía unos meses muy enfermo. Había pasado el invierno, comenzaba la primavera. Ahora bien, una mañana, mientras paseaba cerca de mi arriete de rosales, vi claramente romperse muy cerca de mí el tallo de una de las más bellas rosas, como si una mano invisible la hubiera cogido. Luego la flor siguió la curva que hubiera descrito un brazo, llevándosela hacia una boca, y permaneció suspendida en el aire diáfano, totalmente sola, inmóvil, espantosa, a 3 pasos de mis ojos. Presa de una espantosa locura, me lancé sobre ella para cogerla. No encontré nada, había desaparecido. Entonces me entró una ira furiosa contra mí mismo. No le está permitido a un hombre razonable y serio tener semejantes alucinaciones. Pero ¿era una alucinación? Busqué el tallo. Lo encontré inmediatamente sobre el arbusto acabado de romper, entre otras 2 rosas que habían permanecido en la rama, pues eran 3 que yo había visto perfectamente. Entonces volví a mi casa con el alma trastornada. Señores, escúchenme. Soy una persona tranquila. No creía en lo sobrenatural y ni siquiera creo hoy. Pero desde ese momento estuve seguro como de que hay día y hay noche, de que existía cerca de mí un ser invisible que me había perseguido, luego me había dejado y que retornaba. Un poco más tarde tuve la prueba de ello. Empezaron a estallar entre mis criados furiosas disputas por 1000 causas en apariencia futiles, pero llenas de sentido para mí ahora. Un jarrón, un bonito jarrón veneciano, se rompió solo en el aparador de mi comedor en pleno día. Mi ayuda de cámara acusó de ello a la cocinera, quien a su vez acusó a la costurera, que acusó a no sé quién. Unas puertas cerradas por la noche estaban abiertas por la mañana. Robaban leche cada noche en la antecocina. Ay, ¿quién era? ¿De qué naturaleza? Una curiosidad irritada, mezcla de cólera y de espanto, me mantenía día y noche en un estado de extrema agitación. Pero en la casa volvió a reinar la calma una vez más, y yo creía de nuevo que no se trataba más que de sueños cuando pasó lo siguiente. Fue el 20 de julio a las 9 de la noche. Hacía mucho calor. Había dejado yo mi ventana abierta de par en par, mi lámpara encendida sobre mi mesa, iluminando un libro de Musset abierto por la página de La Noche de Mayo, y me había tumbado en un gran sillón en el que me dormí.
Ahora bien, tras haber dormido cerca de 40 minutos, volví a abrir los ojos sin moverme, despertado por no sé qué confusa y extraña turbación. Primero no vi nada, pero luego me pareció de golpe que una página del libro acababa de volverse sola. Por la ventana no había entrado ningún soplo de aire. Me quedé sorprendido y esperé. Al cabo de unos 4 minutos vi, señores, con mis propios ojos, que se levantaba otra página y caía sobre la anterior como si la hubiera vuelto un dedo. Mi sillón parecía vacío, pero comprendí que él estaba allí. De un bote me planté en el otro extremo de la habitación para atraparle, para palparle, para estrecharle si ello era posible, pero antes de que yo le hubiera dado alcance, se derribó mi sillón como si alguien hubiera huido. También mi lámpara se cayó y se apagó, rompiéndose el cristal, y la ventana golpeó bruscamente como si un ladrón la hubiera empujado en su huida. ¡Ay! Me lancé hacia el timbre y lo pulsé. Cuando apareció el criado, le dije: «He derribado y roto todo. Tráigame otra luz». No pegué ojo aquella noche y, sin embargo, podía haber sido otra vez víctima de una ilusión. Al despertar, los sentidos siguen todavía alterados. ¿No había sido yo quien había derribado mi sillón y mi luz al precipitarme como un loco? No, no era yo. Tenía el pleno convencimiento de ello y, sin embargo, quería creerlo. Ahí estaba él. ¿Cómo llamarle? ¿El invisible? No, no es suficiente. Lo bauticé el Orla. ¿Por qué? No lo sé. Así pues, el Orla no me dejaba un solo momento. Tenía día y noche la sensación, la certeza de la presencia de ese inasible vecino, así como el convencimiento de que se adueñaba de mi vida hora tras hora, minuto tras minuto. La imposibilidad de verle me irritaba y yo encendía todas las luces de la habitación como si, multiplicando la claridad, pudiera descubrirle. Al final le vi. No me creerán. Sin embargo, le vi. Estaba yo sentado delante de un libro, el que fuere, sin leer, pero acechando con todos mis sentidos sobreexcitados, espiándole a él, al que sentía cerca. Sí, estaba allí. Pero ¿dónde? ¿Qué hacía? ¿Cómo echarle el guante? Enfrente de mí, mi cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha, mi chimenea. A la izquierda, mi puerta que yo había cerrado con cuidado. Detrás de mí, un gran armario de luna que me servía cada día para afeitarme, para vestirme, en el que tenía la costumbre de mirarme de pies a cabeza cada que pasaba por delante de él. Así pues, fingía estar leyendo para engañarle, porque él también me espiaba, y de hecho lo sentí. Estaba seguro de que estaba leyendo sobre mi espalda, rozándome el oído. Me levanté dándome la vuelta tan rápidamente que estuve a punto de caerme. Pues bien, se veía como en pleno día y yo no me vi en el espejo. Estaba vacío.
claro, lleno de luz. Mi imagen no se veía en él y yo estaba enfrente. Veía la gran luna cristalina de arriba abajo y yo miraba aquello con ojos de loco y no me atrevía a avanzar, notando perfectamente que él se encontraba entre nosotros, él, y que se me escaparía de nuevo, pero que su cuerpo imperceptible había absorbido mi reflejo. ¡Qué miedo pasé! Luego, he aquí que de golpe empecé a percibirme envuelto en una bruma en el fondo del espejo, en una bruma vista como a través de una capa de agua, y me parecía que aquella agua se desplazaba lentamente de derecha a izquierda, volviendo más precisa mi imagen segundo tras segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me ocultaba no parecía poseer unos contornos claramente definidos, sino más bien una especie de transparencia opaca que se iba aclarando poquito a poco. Finalmente pude verme por completo, como cada día cuando me miro al espejo. Lo había visto. Me quedó en el cuerpo un espanto que todavía me produce escalofríos. Al día siguiente estaba aquí donde rogué que me mantuvieran encerrado. Concluyo ya, señores. El doctor Marond, tras haber dudado largamente, decidió hacer solo un viaje a mi región. Hoy, 3 de mis vecinos están afectados por lo mismo que sufrí yo, ¿no es cierto? El médico respondió: lo es. Usted les aconsejó que dejaran cada noche en la habitación leche y agua para ver si estos líquidos desaparecían. Ellos así lo hicieron y ¿no desaparecieron la leche y el agua como en mi caso? El médico respondió con solemne gravedad: desaparecieron. Por tanto, señores, un ser nuevo acaba de aparecer sobre la faz de la tierra, que en breve se multiplicará como lo hemos hecho nosotros. ¡Ah! Se sonríen. ¿Por qué? Porque este ser es invisible, pero nuestros ojos, señores, son unos órganos tan elementales que a duras penas si son capaces de distinguir lo que es indispensable a nuestra vida. Se les escapa lo demasiado pequeño, se les escapa lo demasiado grande, se les escapa lo demasiado lejano. Ignoran los miles de millones de seres que viven en una gota de agua. Ignoran los habitantes, las plantas y el suelo de las estrellas vecinas. No ven siquiera lo que es transparente. Pónganles delante un cristal sin el estaño que hace que sea un espejo y no lo verán, haciendo que nos golpeemos contra él como el pájaro encerrado dentro de una casa se rompe la cabeza contra los cristales. Por tanto, no ven los cuerpos sólidos y transparentes que existen.
No ven el aire del que nos alimentamos, no ven el viento que es la mayor fuerza de la naturaleza, que derriba a los hombres, abate los edificios, arranca los árboles de raíz, hace alzarse el mar en montañas de agua que destruyen los acantilados de granito. ¿Qué tiene de extraño que no vean un cuerpo nuevo, a quien falta sin duda la propiedad de ser opaco ante la luz? ¿Pueden ver la electricidad? Y sin embargo existe. Este ser que he llamado el Orla también existe. ¿Quién es? El que la tierra espera después del hombre. El que viene a destronarnos, a someternos, a sojuzgarnos, a alimentarse de nosotros quizá, como nosotros nos alimentamos de los bueyes y de los jabalíes. Desde hace siglos se le presiente, se le teme y se le anuncia. El miedo a lo invisible persiguió siempre a nuestros padres. Ha venido. Todas las leyendas sobre las hadas, los gnomos, los maléficos e inacibles pobladores del aire hablaban de él, presentido por el hombre que tiembla ya de miedo. Y todo cuanto ustedes mismos, señores, hacen desde hace algunos años, lo que denominan el hipnotismo, la sugestión, el magnetismo, es a él a quien anuncian, a quien profetizan. Les digo que ha venido. Merodea inquieto también él, igual que los primeros hombres, ignorante aún de su fuerza y de su poder, de los que no tardará en tener conciencia. Demasiado pronto. Y he aquí, señores, para terminar, un fragmento de periódico que cayó en mis manos y que proviene de Río de Janeiro. Leo. Una especie de epidemia de locura parece hacer estragos desde hace algún tiempo en la provincia de Sao Paulo. Los habitantes de varios pueblos han huido abandonando sus tierras y sus casas, afirmando que son perseguidos y devorados por unos vampiros invisibles que se nutren de su respiración mientras ellos duermen y que solo beben agua y a veces leche. Añado, algunos días antes del primer ataque de la enfermedad que casi me llevó a la tumba, recuerdo perfectamente haber visto pasar entre los árboles un gran buque de 3 palos brasileño con su pabellón desplegado. Ya les he dicho que mi casa está a orillas del agua, pintada totalmente de blanco. Él iba escondido sin duda en ese barco. No tengo nada más que añadir, señores. El doctor Marond se levantó y murmuró: tampoco yo. No sé si este hombre está loco, o si lo estamos los dos, o si nuestro sucesor ha llegado realmente. Bien, pues eso fue El Orla de Guy de Maupassant. Hay un pequeño dato que quiero comentarles antes de despedir este capítulo. Este cuento tiene 2 versiones.
la que acabo de leerles, que es de 1886. Un año más tarde, el mismo autor decide escribir una segunda versión. Esta otra versión es a modo de diario. La razón por la cual leí la primera versión y no la segunda es por la extensión, simplemente. La segunda versión, leída sin intenciones dramáticas, estaba durando alrededor de 1 hora. Seguramente con intenciones dramáticas habría durado 1:30 o 2. Y bueno, pues el formato hasta el momento presentado no me permitía una lectura tan extensa. No quise aburrirlos. No obstante, se los comento porque si se sienten atraídos por el relato, a mi parecer tiene algunas cosas interesantes, rescatables, profundiza un poco más en algunos temas. Si alguien se siente interesado en leerlo, lo invito a que lo haga y también lo invito a que me mande un mensaje o me deje un comentario en alguna de las publicaciones en mi perfil, haciéndome saber qué le pareció la segunda versión. Si quieres estar al tanto del contenido que publico, me puedes buscar en redes sociales, en Facebook como Damián Sastre, Damián con acento en la segunda A, Sastre con acento en la E. También en Facebook, en mi página Casi Diario de un Loco, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, agradezco enormemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.